Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos, también los que están allí al frente de un computador o un teléfono. Los saludamos hoy domingo 3 de... Prepárense, apriétense los cinturones. Francisco engordado. Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga. Qué rico que podamos reunirnos en esta mañana. Gracias por tomarse el espacio, el tiempo para venir y que podamos reunirnos, ¿verdad?, en este día y podamos congregarnos para adorar a Dios. Si bien es bueno, es importante y una de las razones por las cuales nos reunimos es para vernos, para animarnos, para alentarnos los unos a los otros en cuanto a nuestra vida de fe, en cuanto a nuestra vida cristiana. Lo más trascendental y lo más importante de que nos reunamos es que juntos podamos adorar a Dios, de que juntos podamos bendecir el nombre de Dios y que el deseo de nuestro corazón cada día que nos reunimos sea ese, reunirnos para poder glorificar a Dios, para poder honrar a Dios, para poder adorar a Dios con nuestras vidas. Desde que el pastor hizo la pregunta ronda muchas respuestas a veces en mi cabeza cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, cuando tenemos la oportunidad de vernos o cuando no tenemos la oportunidad o la disposición o el tiempo o lo que sea que nosotros saquemos a veces como pretexto o como excusa para no reunirnos y juntos adorar a Dios. Hace un tiempo el pastor hizo una pregunta y dijo, ¿será que las reuniones de los primeros cristianos son como las nuestras? ¿Será que las reuniones de los primeros cristianos son como las que nosotros hacemos hoy? Y en esos días, incluso creo que el enlace se lo envié al pastor, miré un videíto cortico de algo que, como dicen los predicadores, y está de moda, me llamó poderosamente la atención. Y me cuestionaba. No sé si era un misionero, era un pastor, total que era un siervo que había tenido la oportunidad de estar en Oriente, tenía la oportunidad de estar en China compartiendo con algunos hermanos, con algunos cristianos, algunas cosas acerca del Evangelio. Lo que escuché o lo que miré del video hablaba de que aproximadamente se había reunido con unos dos hermanos que les había tocado montarse cada uno desde su ruta en un tren que demoraba aproximadamente 7 horas para llegar al lugar donde se iban a reunir de manera clandestina para compartir el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Reunidos con ellos, entonces vieron que el recinto, el lugar donde estaban, no tenía sofá, no tenía sillas cómodas, no tenía aire acondicionado, no tenía condiciones tal vez favorables, cómodas para reunirse y poder compartir en la comodidad tal vez en la que nosotros estamos hoy cosas del Evangelio, verdades del Evangelio, las verdades de la palabra de Dios, sino que les tocó sentarse en el piso de madera, un piso frío, en un lugar oscuro, por aproximadamente unas 6 horas compartiendo y hablando acerca de la palabra de Dios, de las verdades de Dios y del Evangelio, con algunas pocas Biblias,
Y entonces el pastor que estaba visitando tenía una Biblia en la mano y se dio cuenta que había una hermana que no tenía Biblia y él quiso compartir con ella la Biblia que él tenía donde iba a leer. Y ella tan pronto la recibió, se la pasó a otro en el texto que iban a leer. Y pues él empezó a preguntarse, pues yo le paso a ella para que lea y ella la pasa a otro. Tan pronto empezaron a leer, se dio cuenta por qué razón había pasado la Biblia. Pues la señora recitó el texto de memoria con comas, con tildes, con signos de puntuación y con énfasis en cada uno de los aspectos en que la lectura del texto tenía que hacerse énfasis de la escritura. Y empezaron a conversar cuántos de ellos les había tocado en el medio en donde estaban la experiencia de ir a la cárcel por causa del Evangelio. De los 12 que habían, 12 levantaron la mano diciendo, a mí me ha tocado ir a la cárcel. ¿Cómo hacen usted para aprenderse este texto de la Biblia así de esa manera? Y ella les respondió, en la cárcel. En la cárcel tenemos bastante tiempo, pero ¿cómo hacen porque allá les permiten acceso a la Biblia? No, las personas, los hermanos que nos van a visitar en un papel escriben un texto de la Biblia, lo decimos nosotros acá, lo caletean, lo infiltran, lo pasan, y ese texto, pero no se los toman. Sí, por esas razones que nos toca aprendernos rápidamente el texto de la Biblia, para aprender. Entonces, para no alargarles más el tema, hoy ya está bastante extenso la introducción, la experiencia. ¿Sabe? Cuando se iban, cuando se despidieron de la reunión, cuando se despidieron ya que él se venía, el hermano o los hermanos de allá le dijeron, hermano, oren por nosotros, para que podamos ser como ustedes allá, que tienen libertades para reunirse, que tienen la comodidad y la manera de poder reunirse sin que les cueste, de poder reunirse, de que les sobren Biblias para poder compartir, para poder dar a otros, para leer. Y decía el hermano con lágrimas en los ojos y con lágrimas que le contó a la gente diciéndole, no hermano, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Más bien yo voy a orar para que nosotros podamos ser como ustedes. Para que nosotros podamos tener el mismo fervor y la misma pasión que tienen ustedes. Que no les importa padecer la cárcel por causa del Evangelio. Que en esta escasez de Biblia que tienen, son capaces de aprenderse textos de la Biblia de un trozo de papel que alguien les pasa. Porque nosotros teniendo Biblias de sobra, en algunas casas hay más de una Biblia, más de 2 Biblias, y ni una sola se leen. Que haya la misma devoción y el mismo interés de ustedes de poder disponer de 7 horas de viaje con el gozo en su corazón de poder reunirse. Hay hermanos que viven al lado de la congregación, que tienen carros para desplazarse, que no les toma media hora en desplazarse a la iglesia, dicen los hermanos, y no van. Que ustedes no tienen sillas, sino un piso frío en el que sentarse, y vienen a recibir y a escuchar la palabra de Dios aquí en la clandestinidad. En mi congregación, decía el hombre, tenemos sillas acolchadas, aire acondicionado, sillas cómodas, tinto para el que quiera en medio de la reunión. No nos reunimos. Ustedes se sientan y se han sentado aquí por espacio de 6 horas a compartir el Evangelio, a compartir las verdades de Dios. Si me demoro más de 40 minutos en la predicación, la gente se va. La gente se va. Así que yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros. Yo debo orar para que nosotros podamos tener la pasión, el fervor, el amor por Cristo que tienen ustedes en medio de toda esta situación. Entonces, cuando el pastor preguntó y veo y leo cosas como esas, todavía pregunto, ¿será que las reuniones nuestras
son como las reuniones. ¿Será que la disposición y el amor de nosotros por Cristo es como el de aquellos que se dejaron y se hicieron morir por esta causa, por la causa del Evangelio? Entonces, la predicación en esta mañana, hermanos, es una invitación a vivir como es digno del Señor realmente. Es una invitación a que nosotros podamos disponernos realmente en nuestro corazón a vivir como es digno del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias o en sus Nuevos Testamentos a la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Es una carta muy breve, pero es una carta muy llena de amor y muy llena de gratitud que escribe el apóstol Pablo en el mismo contexto que escribió la de Colosenses y la de Efesios. Estaba en la cárcel, preso en Roma, por estar haciendo campaña política, creo que era por comprar votos, creo que no era por eso, ¿cierto? No, por fraude electoral o por malversación de fondos o por algo relacionado con la política de la época, con algo así, o sea, por dejar que ingresaran dineros ilícitos a la campaña por algo. No, sabe que Pablo no estaba interesado en nada de eso. Preso, por ahí dicen la mayoría de las cartas, ¿verdad? Yo, Pablo, preso en el Señor, por causa del Evangelio, por la causa de Cristo, y menciona más y nada tiene que ver eso con esos temas que le estaban mencionando hace un momento, ¿cierto? Por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, porque, como decía el hermano Luis Largo, todo eso que mencioné hace un momento, Pablo lo había estimado por basura, con tal de ganar, de conocer y ser hallado en Cristo. ¿Ven? Entonces, vuelvo y repito, esto, perdón, es una invitación a que nos dispongamos, a que vivamos como es digno del Señor, ¿verdad? Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Hay un título ahí en la Biblia que dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí? Regocijaos en el Señor siempre. Entonces dice la Biblia así, de esta manera: así que hermanos, hermanos míos, amados, y mire esta palabra. Y como dijo un hermano en estos días, en este versículo pudiera quedarme yo toda la bendita mañana hablando, en serio que sí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a los que están, que ayudes a estas que combatieron, ¿que qué? Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cierre sus ojos un minuto. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, cada día de nuestra vida, Señor. Que nuestra motivación de vivir, oh Dios, en realidad seas tú, Señor. Que no importa, oh Dios, como dice, oh Dios, o como evidencia, oh Dios, el apóstol Pablo en estas cartas, Señor, no solo en esta, la situación, la condición, oh Dios, de vida en la que estemos, Señor. Por encima de todo, trabajo, familia, oh Dios, salud, Señor. Vida familiar, oh Dios, social, personal, Señor. Por encima de todo, oh Dios, siempre en nuestro corazón esté el deseo de vivir, oh Dios, para honrarte, para agradarte, para vivir para ti, oh Dios, cada día. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Oh Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien. Desde hace un día o unos días atrás, un tiempo atrás, hemos siempre estado insistiendo, cuando leímos la primera carta del apóstol Juan, que la vida del cristiano tiene que ser una vida consistente o una vida coherente en lo que cree o en lo que dice con la manera como vive, con las cosas que hace, ¿sí? O sea, no podemos decir nosotros que somos una cosa y nuestro testimonio o nuestra vida refleja una cosa completamente diferente a la que somos. Si eso es así, entonces el apóstol Juan dice, la verdad de Dios no está en nosotros, no nos ha resplandecido la luz del Evangelio, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso por la manera como vivimos, que no refleja lo que nosotros decimos que creemos, ¿sí? Entonces, es necesario nosotros, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana, que seamos capaces de vivir una vida congruente, una vida consistente, una vida que guarde relación en nuestro testimonio, en nuestra predicación y en nuestra fe o en lo que nosotros creemos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Debe haber congruencia, debe haber consistencia en esas cosas. Si no vivimos de esa manera, porque hay diferencias entre la manera como vivimos, entre lo que predicamos y lo que hemos creído, entonces no vamos a evidenciar en nuestra vida frutos que evidencien que vivimos o que andamos como es digno del Señor, ¿sí? Entonces, yo tengo unas preguntas aquí que en mi reflexión o en mi vida diaria me ayudan precisamente a mirar mi vida y mi relación con Dios, ¿sí? Y creo que son preguntas que nosotros debemos constantemente estar haciéndonos, estar cuestionándonos, para que corrijamos en nuestra vida, para que evaluemos nuestra vida frente a nuestra relación con Dios, frente a nuestro testimonio, frente a nuestra predicación, frente a lo que nosotros creemos. Entonces, no es examen, no es para que contestemos y califiquemos de 1 a 10 y digamos si hoy, después que salgamos de aquí de la reunión, ganamos o perdimos la evaluación, sino, como le dije en un principio, para que esto nos ayude a vivir cada día nuestra vida como es digno de Dios. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con este texto que estamos leyendo, ¿sí? Es como si le estuviéramos preguntando a este texto estas cosas, y las respuestas tienen que emanar de la palabra de Dios para nuestra vida.
Ahora, mi primera pregunta es, ¿se agrada a Dios de mis pensamientos y de mis acciones? Pudiera decirle, de acuerdo al texto, oigan, hay algo digno de alabanza en mis pensamientos y en mis acciones. Porque acuérdense cómo terminamos la lectura del texto, ¿no? Si hay algo digno de alabanza, si hay algo... ¿En esto qué? Entonces, ¿son mis pensamientos o se agrada a Dios de mis pensamientos y de mis acciones? Yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis actos. Ahora la pregunta es, bueno, no solo se agrada a Dios de eso, sino ¿estará Dios de acuerdo en la manera como yo pienso de la vida, pienso de las cosas? ¿Se agradará a Dios en mis acciones? Y lo tercero y último, para no hacer difícil el examen. Miren, lo que yo pienso y lo que yo hago bendice mi vida en mi relación con Dios y bendice la vida de las demás personas que me rodean. Empezando por mi familia que está en mi casa, siguiendo por mi familia de la fe que está aquí reunida, y algunos vienen en camino y otros están conectados allá viendo. Pero mis pensamientos y mis acciones bendicen mi vida en relación con Dios, bendicen los hermanos, bendicen las personas que me rodean. Son preguntas que me he hecho continuamente y que me ayudan a mí a mirar, a evaluar y a corregir mis pensamientos y mis acciones, de modo que puedan ser agradables a Dios, de modo que Dios esté de acuerdo con ellas, de modo que puedan bendecir mi vida y que puedan bendecir la vida de los que están alrededor de mí. ¿Qué tiene que ver eso con este texto que leímos? Leamos. El título pedagógico, el título teológico que se colocó aquí en esta traducción es regocijémonos en el Señor siempre. Mi pregunta sería, o la cuarta aquí, ya la ñapa. Hay razones en nuestra vida para regocijarnos en Dios, para regocijarnos siempre. Cierto que hay momentos en nuestra vida en los que felices de la vida somos. Pero hay momentos hasta que una crema chantilly nos hace perder la paz y nos hace perder el gozo en nuestro corazón. Porque la compramos y cuando la probamos en la tienda, uy, casi se va toda, ¿cierto? Pero cuando lo vamos a utilizar en el café que estamos haciendo en la casa, no sale, hermano. Y por si acaso, para no perder la paz, compré dos. Y mientras que la primera no me sirvió, en cambio la segunda tampoco. Entonces, hasta eso a veces, ¿sí?, nos hace perder de vista las razones reales por las cuales el gozo, el regocijo, la alegría que Dios produce en nuestro corazón deben estar en nosotros siempre y deben ser nuestra máxima motivación para vivir una vida digna de Dios cada día. En este pasaje que leímos hay algunos aspectos que quiero mencionar y aquí hay en el versículo 1, ahí, leyendo esta mañana otra vez este texto, me llamó la atención esta expresión del apóstol Pablo, que él dice así. Miren, esta iglesia de Filipenses fue fundada por Pablo, ¿sí? En uno de sus viajes, en uno de sus viajes misioneros. Él está escribiendo esta carta con una actitud de amor, con una actitud de gratitud,
por lo que ha recibido de los hermanos filipenses, tanto espiritualmente como materialmente, pero está escribiéndola 7 años después que él fue, visitó el lugar, fundó la iglesia, la conoció, estuvo con ellos enseñándoles la palabra. Pues está escribiendo esta carta 7 años después y está metido en una cárcel. Está preso. Tiene 7 años de no ver a esta gente y de compartir con ellos, pero siente y es evidente para él el amor y el fervor de ellos, como los de Colosenses, por Dios. Pero, bueno, esta mañana conversaba con el pastor y nos sorprendíamos y decíamos, mire, esta iglesia comenzó con la predicación que Pablo, eso está en Hechos de los Apóstoles. 16:14, bueno, ahí está. Con la predicación que Pablo hizo a la orilla de un río a unas mujeres que iban allá a reunirse, ¿sabe qué? No a lavar ropa, man. No iban a manduquear ahí a la orilla del río como sucede en muchos de nuestros pueblos. Las mujeres se reunían a la orilla del río para orar. No para ver el atardecer y tomarse un tinto, un té rico. Iban a orar. Y Pablo conoció esto y se sentó con ellas a predicarles el evangelio, y la primera que creyó fue Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Ahí en la Biblia está. A predicarle el evangelio y esta señora creyó. Y la iglesia fue creciendo. Y a esta iglesia Pablo se refiere en toda esta carta, pero mire lo que sucede aquí. Así que, hermanos míos, amados y ¿qué? No solo son amados, sino deseados. Y me llamó la atención esta expresión, deseados. ¿Sabe a qué alude esta expresión aquí de deseados? Al anhelo, al fervor que hay en el corazón de alguien que quiere reunirse con familiares, con gente que ama, que están lejos, con los cuales no ha podido reunirse, con los cuales no ha podido verse. Esa es la expresión que el apóstol Pablo manifiesta y que es evidente aquí. Él dice, ustedes para mí son ¿qué? Pues, ¿cuántos de nosotros nos deseamos, amados? ¿Cuántos nos deseamos? No, hermano, lo que pasa es que nosotros nos reunimos frecuentemente. Nos reunimos cada 8 días. A veces. Amados sí, deseados. Les decía que esta es una invitación a que vivamos como es digno del Señor. A que vivamos una vida cristiana genuina, hermanos. Congruente. Y si algo debe suceder en nosotros, en nuestra vida cristiana, es que haya deseo ferviente por los de la fe. Deseo ferviente en nuestro corazón, amor incondicional por nosotros los que nos reunimos, los que somos de la fe. Que cada uno podamos sentir la necesidad del otro, pero realmente en sus zapatos, ¿sí? Con los muchachos y con los jóvenes en la iglesia acostumbrábamos a hacer una actividad que se llamaba en los zapatos del otro. Y era quitarnos todos los zapatos, es que me provoca. En serio, quitarse los zapatos y ponerlos ahí delante suyo. Y contar 1, 2, 3 y salir y pasar a los zapatos del otro. Y tratar de entrar en los zapatos. Ay, pero son de edad. Entre en ellos. Pero son de tacón. Es que soy 40 y ella es 35. Es que tiene pecueca. La pecueca lo tiene. Hacíamos una actividad así y luego hacíamos la reflexión de la actividad. Bueno, ¿cuál fue la experiencia de cada cual
en medio de esta actividad. Que hay zapatos que no me vienen. Ah, sí. Es que hay zapatos que me quedan grandes, sí. Hay zapatos que me quedan apretados. Hay zapatos que no van con mi atuendo, con mi look. No me van con el color de los ojos. Pero en serio, cuando estamos en los zapatos de los otros, cuando estamos viviendo y experimentando la vida desde el punto de vista de los otros, entonces voy a utilizar una palabra psicológica que está de moda. Podemos tener empatía. Pero podemos ver la vida de mi hermano. Y aquí hay un anhelo profundo. Hay dolor, hay tristeza, hay amor, hay anhelo por ver a esos que hace más de 7 años quizás no los va a ver más. Pero les dice, ustedes para mí son amados y son deseados, son gozo y corona mía. Y yo sé que pueden estar teniendo hambre, pueden estar teniendo dificultad, yo sé que pueden estar teniendo persecución, yo sé que pueden estar teniendo escasez. Pero una cosa requiero, les mando, porque ese es el contexto de la palabra que viene. Estén, ¿cómo? Firmes. Estén firmes. Esta palabra firmes que aquí aparece alude a la orden militar de estar en su lugar, cumpliendo su compromiso, haciéndole frente a su obligación, viviendo la vida de la manera como tiene que vivirse. ¿En quién? Estar firmes ¿en quién? En el Señor, amados. Estén firmes en el Señor. Esto no es solo un deseo. Esto es una orden, es un mandato que está dando el apóstol Pablo aquí. Amados, yo los deseo. Yo los amo. Miren, ustedes para mí son como esa corona de laurel, como esa diadema de laurel que se le da a los atletas en esta época, en este contexto en el que están, cuando alcanzan su propósito, cuando alcanzan su meta, cuando sobresalen, cuando triunfan. Eso, imagínense, el apóstol Pablo está diciendo eso por mí. Está diciendo eso de los hermanos de Filipenses. Yo anhelo el día que el pastor me salude así. Amado y deseado. Amado mío, deseado mío, corona mía. Amado y deseado. Ah, usted para mí es una corona. ¿Cómo dice allá, varón? Esta versión dice, por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Imagínense eso. Ustedes que son ¿qué? Mis reyes. Mi corona. ¿Ah? Miren, sí, yo no me acuerdo a quién es que el apóstol Pablo le dice por ahí, ustedes son de quien yo tengo que gloriarme o algo así. Habla de unos hermanos, pero no recuerdo exactamente cómo de en vosotros, ¿cierto? Les dice así, o sea, si tengo que gloriarme, me glorio en cómo son ustedes, hermano, en que aman a Dios y que, no, el día que el pastor me diga eso, Eres mi corona, amado, mi gozo. ¿ah? Todos mis hermanos. Amados, o sea, y que cada uno de nosotros podamos sentir, pero de manera genuina, de manera real, eso por nosotros. En serio, amados, o sea, no tengo por qué decirles que no. O sea, cuando leía esto y cuando venían a mi mente Camilo, venía a mi mente Edison, venía a mi mente ustedes dos, venía a mi mente Pedrito, hoy vinieron
estuvieron, Elenita, Laura, cada uno de nosotros, los de mi casa, los de mi familia. Hoy les compartí el link a mi familia, a la familia de mi esposa, a unos amigos en los cuales cuando leía y meditaba en esto pensaba, el apóstol Pablo, ¿cómo mira a esta gente? Nosotros a veces vemos la llamada del hermano, ya viene este hermano, ya sé. Amor, llama al pastor, mira, contesta, ¿de seguro usted quiere quedarse en mi casa? No, pa, nunca. Nunca. Sí, pero pasa en nuestro corazón eso, hermano. Pasa en nuestro corazón eso. O sea, este man está preso. Tiene 7 años de no ver a esta gente. Y no les está diciendo, no me han mandado ni para un pan. ¿Qué pasó con el diezmo? Y la ofrenda. Antes los exalta y los elogia. Miren, ustedes, el texto siguiente, léanlo desde el versículo 10. Ustedes han dado más allá. Miren, yo les dije, ustedes no den, ustedes no tienen para dar. Guárdense esas moneditas mejor, hermano, para que compren la merienda del grupo familiar o de la iglesia. Compártanlo entre ustedes. Pero ustedes han dado mucho más allá de su capacidad. El Señor les recompensa. ¿Se acuerdan cómo dice el texto siguiente? ¿Dónde dice? Pero a estos hombres les ha enseñado y les ha dicho, a ellos les ha dicho, miren, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo en la condición de Dios, se humilló, haciéndose hombre. Y haciéndose hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte. Y haciéndose obediente hasta la muerte no le bastó morir, sino que se humilló para morir aún más. Y les dice, haya en vosotros el mismo sentido. Es decir, piensen y actúen de la misma manera que actuó Cristo. Eso es lo que quiere decir esa expresión de la Biblia, haya en vosotros el mismo sentido. Entonces aquí él está diciendo, miren, yo los amo, son corona mía, pero una cosa tengo que pedirles. No solo tengo que pedirles, tengo que mandarles. Estad firmes. Ese es un imperativo, ¿cierto? Siempre hemos dicho, es una orden. Estén en su lugar. No dejen que nada los aparte. No dejen que nada les haga perder su mirada del propósito que tienen de vivir como es digno de Cristo, de andar, de pensar como es digno del Señor. Y había una pelotera ahí, dicen allá en la costa, entre dos señoras. ¿Pero qué dos señoras? Que fueron capaces de que Pablo las mencionara con nombre propio y que se incluyeron aquí en este escrito. Miren, no son dos viejas chismosas en medio de la congregación. No son dos personas que pasen desapercibidos en medio de la iglesia. Está hablando de Evodia y de Síntique, porque miren lo que dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si la iglesia comenzó con una mujer, Lidia, pues imagínense, yo me imagino que esta empezó a publicar y a promocionar las verdades del Evangelio entre su selecto grupo de amigas. Lidia era alguien influyente, alguien pudiente en la sociedad económicamente.
Y estas dos mujeres se estima, se cree, que también lo eran de esa manera. Y que no solo eso, mira que el apóstol Pablo dice aquí, ellas dos les puso un intermediario, les puso un compañero fiel para que estuviera en medio de las dos para resolver ese problema que tenían. Porque, ¿qué eran estas mujeres? ¿Qué hacían estas mujeres? Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de estas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que ¿qué? Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Miren, no son un par de viejas chismosas, desocupadas, que lo que dan es, vamos a utilizar la misma palabra de la otra señora, Lidia, en medio de la congregación. Son dos mujeres que hombro a hombro, codo a codo han combatido. Y esta palabra combatir aquí alude al enfrentamiento entre dos gladiadores de la época. Así que mire el carácter de estas mujeres en cuanto a qué. En cuanto al Evangelio. O sea, vea, estas son mujeres que se han puesto, como dijéramos hoy, la camiseta, como enseñó el pastor el domingo anterior, que no les importó ser ellas las que llevaran el mensaje, así les costara la vida. Que lo han dado todo por Cristo. ¿Tienen alguna diferencia en este momento? ¿Tienen alguna discrepancia? Y Pablo les ordena, les pide el favor, oiga, tengan el mismo sentido. Busque Filipenses, por favor, capítulo 2, sí señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Dónde está? ¿Sí lo anoté o no lo anoté? Sí. No, si yo lo anoté o no lo anoté acá. Que sí lo leí. 2.5. Muestre a ver si es el 2.5. ¡Sí! Versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. En Cristo Jesús. Mire, es la misma expresión. Que sean de un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Pero ya se lo menciono, pero permítame leer el texto. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Que haya qué? El mismo sentir. ¿Qué les está pidiendo? Que sean de un mismo. Es decir, que piensen, no en sus diferencias, que no pongan su personalidad, es decir, su propia opinión y su propio concepto, en la manera como tienen que vivir y en la manera como van a enseñar a los demás a vivir como es digno de Cristo, sino que el sentir, es decir, la manera de pensar y la manera de actuar, que rija nuestra vida, que rija nuestra conducta y que nos lleve, que nos oriente a enseñar, a animar, a amar, a desear a otros, que estén firmes en el Señor, que vivan una vida de fe genuina en el Señor, sin dobleces. ¿Está en dónde? ¿En mi propia opinión? ¿Está en mis propios pensamientos? ¿Está en mi propia voluntad, en mi propia doctrina? No. Él está diciendo, el sentir que ustedes deben tener, la manera como deben pensar, la manera como deben vivir, es esta. Como Cristo Jesús vivió, como Cristo Jesús pensó. Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el cual
no, perdón, versículo 7. Sino que se despojó. ¿Qué? Se despojó a sí mismo. Mire esa palabra tan interesante para nuestra vida cristiana. Se despojó. Acción. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Y puesto en los zapatos. ¿Qué más hizo? Estando en los zapatos, dijo, no pueden. No se pueden salvar a sí mismos. No son capaces. No hay manera de que lo hagan. Esta versión dice, se rebajó a sí mismo. Se rebajó voluntariamente. Humillarse y humillarse y humillarse. Y por si algo, humillarse más. Se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, no lo humillaron, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Sí, es como examinarse uno mismo, ¿no? ¿Saben que una de las características fundamentales de la humillación es la obediencia? La obediencia. Yo soy humilde. Lo que pasa es que me cuesta obedecer. No me gusta que me manden. Yo soy humilde, lo que pasa es que no me gusta que me manden. Y por si algo no le hago caso a nadie. Entonces, pero yo soy humilde. Yo soy humilde, amado. La O sea, humildad. ustedes saben que yo me caracterizo por la humildad, dice el otro hermano, ¿cierto? Estoy viendo mi número 2 de cómo llegué a ser humilde. Ustedes saben que yo me caracterizo por la humildad. Entonces, amados, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esos versículos casi no gustan. Duelen. Porque esos versículos nos obligan a nosotros, amados hermanos, a pensar y a actuar de esa misma forma. Despojarnos. Identifícate con tu hermano. Ponte en su lugar. Ámalo de esa manera que Cristo lo amó, que Cristo te amó, que Cristo me amó. Humíllate y que eso se refleje en tu obediencia a Dios cada día de tu vida. Y en la mía también. En la mía también. Nos gustan del 9 para adelante. ¿Sí? Por tanto Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre, gloria. Y ustedes que se forma el alboroto en la iglesia cuando leemos estos versículos. En serio. La exaltación de Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero el otro, Pablo está preso. Y está diciéndole, les amo, les amo, les amo. ¿Y saben qué? Les amo. Deseo verlos, les extraño, dice allá. Por eso, lo que me consuela, lo que me alienta, y lo único que puedo decirle, hermanos, es, estén firmes, 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 es decir, en su lugar, haciendo lo que tienen que hacer en su vida cristiana. Estas mujeres, Evodia, Sintique, están dentro del grupo de mujeres que creyeron en el Señor.
pero que, dice el texto aquí más adelante, son combatientes del Evangelio. Son, traduzcámosla, son gladiadoras en serio, mano. Son guerreras. No de estar yendo a los lugares altos y hacer las guerras espirituales que distinguen ahora y que identifican entonces el mover espiritual de hacer guerra. No, no. Mira, son mujeres que han sido capaces de darlo todo, aún sus finanzas, por causa del Evangelio, de sentarse y de predicar el Evangelio, cuéstele lo que les cueste. Miren, a mí he tenido el privilegio, gracias a Dios, desde que estamos trabajando en casa, desde la pandemia, de poder disfrutar de mi hija y de poder compartir con ella la palabra de Dios. Esta mañana estaba, mientras yo estudiaba, mientras el pastor leía, mientras mi esposa estaba terminando de alistar la casa y de arreglarnos para la reunión, ella estaba escuchando y viendo unos videos. El pastor se acercó y le preguntó, ¿qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué te dijo? Estoy viendo unos videos de Dios o algo así. De la Biblia, estoy leyendo. Y cuando pasé cerca de ella, viene y se acerca y me dice, papi, no puedes dejarme de leer la Biblia hoy. Porque anoche cuando veníamos de viaje, veníamos regresando a la ciudad, se durmió en el carro y hasta esta mañana, como a las 6:30, 7 de la mañana casi, se despertó. Pues no leímos en la noche, que leemos con ella. Y ella en la mañana, cuando eso sucede, se levanta hasta con molestia, porque no leímos, porque no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, yo le estaba comentando al pastor y le estaba diciendo, estamos leyendo el Éxodo con ella. Y le dije, vamos a entrar a las plagas de Egipto, todavía no hemos entrado. Y viene y se levanta y me dice, sí, ya entramos, papi. Ya leímos la del agua que se convirtió en sangre. Y viene y me dice, papi, ven, ¿cómo tengo que hacer para predicarle a las personas, a mi maestra y a los compañeros del salón? ¿Tengo que hacer una tarima y pararme entonces y hablarles así en público como predicando? Y esa es la conversación nuestra casi todos los días, cuando vamos de aquí hasta el jardín, que no nos demoramos 7 minutos en llegar al jardín. Papi, ¿cómo voy a enseñarles eso? Lo que leímos anoche. ¿Tengo que hablarle a la profesora de esto, papi? Sí, no. ¿Pero cómo? Y insiste. ¿Tengo que buscar una tarima y pararme y hablarle a todos? A veces me dice, papi, no quiero ir al jardín. Porque en el jardín oran a María y ya me tiene cansada de ese tema de la oración a María. Entonces estamos en la tarea de decirle, amor, vamos a estar en lugares y te va a tocar estar en lugares en donde las personas que están a tu alrededor no aman a Dios. Y no me acuerdo en estos días, amor, cercanos, ¿dónde fue que pasó? Creo que fue en el restaurante donde estábamos comiendo en la noche, que habían unas canciones. Papi, vámonos, porque esas canciones no agradan a Papito Dios. ¿Cómo tengo que enseñarles? ¿Cómo tengo que predicarles? Tiene 5 años. Por ahí están nosotros. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a hacer que puedan estar firmes? ¿Cómo vamos a poder partir nosotros? Aquí Pablo yo creo que está diciendo, ¿saben qué? Ya yo me puedo ir. Tranquilo, man. Arreglen ese problemita de diferencia que ustedes tienen ahí entre ustedes y adelante. Unánimes, el mismo sentir, el mismo pensar, de la misma manera. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida?
en esto pensar. Tengan ustedes el mismo, sean ustedes unánimes en ello. El texto sigue diciendo, versículo 3. Asimismo le ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con otro personaje por aquí, no son solo las mujeres, con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, mire cómo dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Cuyos nombres, ¿qué? Están escritos en el libro de la vida. Mire, Pablo está afirmando con certeza la seguridad, la salvación de estos hermanos. ¿Por qué será? ¿Qué habrá en ellos? ¿Qué vio Pablo en ellos? Que es capaz de decir, vea, por Chuchito lindo, que el nombre de estos están escritos en el libro de la vida. O sea, Aunque tengan derecho. y aunque, mire, ¿a quién está hablando? ¿Se acuerda lo que el pastor predicaba el domingo pasado? Por eso yo le decía, usted se pone a predicar de amigos forever y a mí me toca seguirle la cuerda, porque ¿qué más? ¿Ah? No es que es amiguitos de... En esos días nos cuestionábamos creo que ayer que veníamos en el carro hablando, veníamos hablando de eso, ¿por qué los amigos de nosotros somos de la iglesia y nada más? Nosotros no tenemos, a veces pocos en el trabajo, ya ni estudiamos en la universidad para ver que los amigos de la universidad, los del barrio, los del edificio. Bueno, compártales la palabra de Dios, enséñeles la Biblia para que vea que a muchos de ellos no les simpatiza. Y ya, si eran amigos, ya ponen una barrera y una distancia entre su vida y la manera como ellos viven o lo que hacen. Entonces, amados, aquí hay... A mí me reta esto, en serio. Por eso yo le decía, el día que el pastor diga, corona mía, su nombre está escrito en el libro de la vida, man. Es porque, ¿qué vieron en mí, man? O sea, ¿qué vieron en mí? Que prestamos la casa, a eso oramos al Señor y le dijimos, Señor, si nos vas a dar casa, hermano, que sirva para honrarte a ti. Si mi casa no sirve, para que podamos honrarte, para que podamos predicar tu palabra, para que podamos servirte a ti. Así orábamos con mi esposa, le decíamos, Señor, déjanos pagando arriendo debajo de un puente. Pero que realmente si tenemos algo sea para honrarte. Que queremos ganar más dinero, sí. Y el otro día preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que queremos tener más tiempo? Sí, ¿para qué? ¿Que queremos viajar por el mundo? Gloria a Dios, ¿para qué? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres que se vea aquí en tu cabecita, aquí tu diadema, aquí? ¿Cuál es tu corona? La mía es esta que está brillante aquí. Ya no hay más. Regocijados en el Señor siempre. ¿Cómo debe ser la vida de nosotros como creyentes? ¿Una vida qué? De regocijo, pero estas dos estaban agarradas. ¿Ah? Esas diferencias entre, hermanos, si no son fundamentales, si no son realmente de lo que... Si no son esenciales. Allá usan falda y acá no. Allá usan el pelo largo y acá casi todos somos, bueno, ustedes no, somos calvos. Allá cantan 5 alabanzas, acá no. Allá danzan, aquí sí, aquí no.
¿Qué nos hace diferentes, hermano? Cosas que no son fundamentales realmente en nuestra vida frente a Dios, frente al Evangelio. Yo no sé, la una se vestía de azul, porque aquí no detalla ni describe. Estuve buscando, en serio, a ver históricamente, a ver cuál era la raíz de la diferencia, cuál era el lío que estas dos viejas tenían entre ellas. No lo encontré. ¿Lo encontré? ¿Sí o no? Hermano. ¿Ah? Por ahí dice Peter Albeiro en uno de sus chistes, ¿sí? Chistes, ¿no? Chistes, ¿sí? Sí. Que la razón para que una mujer se encrespe, se enchispe, la única es que esté respirando y listo ya, ¿no? Que respire y listo ya. Del resto, y tiene una retaíla por ahí, cierto, que dice, y lo único que dice fue, pero ya usted se la sabe, usted la ha visto más que yo. Y ya. Pero no la encontré, hermano, en serio. Traté de revisar ayer, hoy, un poco, no la encontré. Pero estaban agarradas. Pero Pablo le dice, ¿sabe qué? Eso, háganlo a un lado. Hay razón para regocijarse en el Señor. Y otra vez les digo, hey, regocíjense. Habrá razón para regocijarnos en el Señor, aún en medio de las diferencias, en medio de la iglesia, ¿no? En medio de la familia de Dios, en medio del pueblo de Dios. ¿Habrá razón? Sí, hermano. Y yo creo que hay una muy válida. Y es que Él lo dio todo por nosotros. ¿Cómo fue que leíste el pasaje en Efesios? Que de los dos pueblos hizo uno, que quitó el muro de separación que había entre nosotros, para que ustedes que antes eran incircuncisos, advenedizos, ajenos a las promesas de Dios, seáis hechos ¿qué? Hombre, cercanos. Póngase falda o póngase pantalón. Píntese o no. Cante alabanza o cante adoración. Pero lo esencial de tu vida y de mi vida, para que vivamos como es digno de Cristo, es eso. Leo rápidamente esos 3 versículos que vienen, porque tienen que ver, amado hermano, con vivir de acuerdo o vivir de una manera que refleje de forma visible el amor de Dios hacia los demás. Y lo vamos a mirar ahora que leamos el versículo 8. Dice, vuestra gentileza sea conocida ¿de qué? De todos los hombres. O sea, ¿qué tenemos que ser entonces? Hombres y mujeres, ¿qué? Amables. Gentiles, amables. Que podamos ser capaces de colaborarnos, de vernos con amor los unos a los otros. Le decía que voy rápido, ¿cierto? Por nada estéis, ¿qué? Por nada, como dice el pastor, y en el griego nada es. Por nada estéis afanosos. El griego la de. Sino que vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Con toda acción de gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién? Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién tienen que estar enfocados nuestros pensamientos? ¿Cuáles son las acciones que nos llevan a nosotros a crecer, a mantenernos firmes y a vivir una vida cristiana? Ahí está, hermano. O sea, miren, considere a su hermano, sea gentil, mírelo, ámenlo.
Y acuérdese de lo que preguntamos al principio. Oiga, mis pensamientos y mis acciones son agradables delante de Dios. Mis pensamientos y mis acciones están de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis pensamientos, mis acciones bendicen mi vida en relación con Dios y bendicen la vida de los demás para que crezcan también en el conocimiento y en el temor de Dios. Termino con 3 cositas interesantes que vi aquí en este pasaje del versículo 8. Si alguien no creía que las mujeres en la iglesia eran valiosas, importantes, que eran baluartes, que eran fundamentales aún en la predicación del Evangelio, ahí les presento a 2 personajes. Ahí tienen a Evodia y a Sintique. Es que me llamó la atención esa definición del apóstol Pablo ahí. Son combatientes. ¿Qué quiere decir eso de combatientes? Y voy a mirar y dice, alude al término de confrontación entre gladiadores. Imagínense cómo eran esas mujeres en cuanto al conocimiento del Evangelio entonces. No podían predicar. Para sentarse y el apóstol Pablo les está diciendo a otros, estas eran combatientes, ayúdales ahí a resolver el tema de si se ponen chancletas o se ponen zapatos. Si hay que orar de rodillas o hay que orar de pie. Si hay que ayunar o no hay que ayunar, porque ya Cristo ayunó ya por todo lo que teníamos que ayunar. Cosas que realmente no son la esencia y el fundamento de nuestra vida de fe. Entonces, amados, dice aquí, versículo 8, por lo demás. ¿Usted sabe qué quiere decir ese por lo demás? ¿Qué quiere decir, Paz? Por último. La 15 por último. Miren, del resto, concluyendo el asunto, vengan, no se les olvide esto, ¿sí? No pueden pasar por alto esto. Por lo demás, entonces le dice, hermanos, y mire todo cómo menciona, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Entonces, yo escribí 3 cosas aquí, los agrupé así porque me llamó la atención. A estas 3 preguntas que están aquí, que les decía que es una invitación a vivir como es digno de Dios, combatiendo, ¿sí? Estando firmes, así utilizando el ejemplo que utiliza Pablo aquí de los hermanos, amándonos los unos a los otros. Yo resumí esto, hermanos. Primero, hay que vivir una vida consistente con el Evangelio. ¿Todo lo qué? Todo lo que es verdadero y todo lo que es honesto. Lo verdadero y lo honesto. Nosotros debemos vivir una vida consecuente con lo que decimos que somos. Con lo que decimos que somos. Y tenemos que vivir una vida de acuerdo a la norma, no nuestra. Acuérdense que está diciendo Pablo aquí, actúen y piensen de la manera como qué. Es decir, que la norma que rige nuestra vida, ¿quién la estableció? Cristo. ¿Qué es una norma? Leía que una norma es un principio que se impone y se adopta para dirigir la conducta
o la correcta realización de unas acciones. Entonces, ¿es una qué? Un principio, es una regla de medida que se establece. ¿Quién la puso? ¿Quién la estableció? Entonces, ¿por qué ahora la gente utiliza una palabra muy común o muy sencilla para describir algo y está hasta en una propaganda por ahí? Dice que hablar del periodo es normal, ¿cierto? Es normal. Y esa expresión normal viene de norma, es decir, que cumple la norma. Que cumple la norma. Ahora, Dios estableció una norma. Y todos los que amamos a Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, lo es porque vivimos y nos regimos por la norma que Dios estableció. ¿Sí? Entonces, cuando vemos algo que no se ajusta a esa norma, entonces eso no es normal. Pero hoy para los hombres, para las personas, en medio de la sociedad, hay cosas de las cuales se dice y se describe que son, pero no llegan. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué son normales? Porque es que cuando no quisimos, o cuando no quisieron, o cuando no queremos regirnos por la norma de Dios, establecemos una propia. Nunca ninguna norma que nosotros establezcamos va a poder llegar a la norma de Dios. ¿Se acuerda que en la Biblia habla acerca de la cátedra de Moisés? En la que se sentaban para no debatir, sino para hacer eso, establecer normas, establecer leyes, establecer reglas, que cuando ellos, los judíos, la hacían, decían ellos que hasta Dios tenía que someterse a la norma que ellos habían establecido. Entonces, esta es la norma de Dios, pero como no podemos, ni queremos, ni nos llama la atención ajustar nuestra vida a esas normas, entonces establecemos las propias. Y viene a ser normal para quienes, La sociedad, pero no llega al estándar. Entonces hoy ver hombre con hombre, mujer con mujer, es normal. Que diga mentiras para salvarme es normal. Hijos desobedientes a los padres es normal. Padres que abandonan a los hijos, normal. Matrimonios aún en medio de la iglesia que se deshacen, es normal. ¿Para quién? Aquí el Señor dice, hey, en todo lo que es verdadero. Ahora, ¿dónde se encuentra lo que es verdadero? En la norma que está en su palabra. ¿Dónde se encuentra lo que es verdadero? ¿Cómo? Su palabra. La suma de tu palabra es ¿qué? Y perfectos todos sus juicios. ¿En dónde? Su palabra. Todo lo que es verdadero, ¿dónde se encuentra? En Dios. Está en la forma del Padre, en la forma del Hijo, en la forma del Espíritu Santo. Si lo buscamos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25, habla de que la verdad está en Dios. 2 Timoteo 2, 25. Creo que está por aquí cerquita. Venga, si llegamos rapidito. 2 Timoteo 2, 25.
¿Cómo dice? Si alguien llegó primero que yo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás ese. Sí. Si quizás Dios les considera que se arrepientan ¿Para conocer qué? La verdad. La verdad. Y escapen al conocer la verdad, ¿de qué? Del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de Él. La verdad de Dios. Busque Efesios 4, 20, 21. Ahí está. Efesios 4, 20, 21. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo? Mire, está hablando acerca en el versículo, en el pasaje anterior, está hablando del carácter de unos hombres que no aman a Dios, el carácter de hombres y de mujeres que no aman a Dios, que no conocen a Dios. Y entonces hace un cambio completamente en la narración y dice, mas vosotros, ¿no qué? ¿A quién? A Cristo. Ajá. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Si él en verdad le habéis ¿qué? oído y habéis sido por él enseñados. Conforme a la verdad, Que está en Jesús. ¿que está en qué? ¿Qué dice? Ah, bueno. Entonces, ¿en dónde está la verdad? ¿Y cuál es la verdad que debe regir nuestra vida? La de Cristo. Esa es la norma. Como decía en un principio bíblico por ahí que leíamos, esa es la norma de autoridad y de conducta ¿para quién? Para todo hombre, para todo ser humano. Muchos están fuera de esa norma, muchos están fuera de esa verdad, porque no quieren vivir de esa manera. Juan 3:16. ¿Quién más nos ayuda a conocer y a entender la verdad? En esto pensad, en lo que es ¿qué? Verdadero, en lo que es honesto. Juan 16:13. ¿Cómo dice? 16. No, 3:16 no. De tal manera. Juan 16:13 no. 3:16. Ah, es que lo leí al revés. Pero cuando venga 16:13. Cuando venga el Espíritu, el ¿qué? Espíritu de verdad, Él los guiará a ¿A, qué? toda la verdad. ¿A dónde? A toda la verdad. Ajá. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Quién nos guiará a la verdad? ¿Cómo conoceremos la verdad? Para dejar que esa verdad sea la que rija nuestra vida. Y pensemos en ello. Y pensemos en ella. Entonces, vuelvo y les digo, lo primero, amados, es vivir una vida consistente con el Evangelio, con la verdad de Dios. Ajustada nuestra vida a esa norma. ¿Es alta? Sí, pues la puso Dios. Vivamos de acuerdo a esa norma. Y no miremos nuestra vida de acuerdo a la norma establecida. Porque todo lo que para los hombres es normal no está de acuerdo al estándar o a la norma de Dios. La otra palabra que utiliza ahí es honesto, quiere decir digno de respeto o noble. Debemos meditar, amados, en todo lo que merece admiración y adoración. Es decir, entre lo que es sagrado y entre lo que es lo contrario de sagrado es profano. Entre lo que está en la norma de Dios y lo que no está en la norma de Dios. Y determinar cuál es la norma que rige nuestra vida. Segundo, vivir de acuerdo a los parámetros de santidad divina. Todo lo que es justo, dice el texto, ¿cierto? Todo lo que es, ¿qué? Justo. Justos, declarados inocentes. La justificación, la santificación de Dios. La santificación para vivir cada día más lejos del pecado y más cerca de ¿quién?
De Cristo. Es un proceso en el que estamos todos los días caminando. Y en ese proceso de santificación solo pueden transitar y solo pueden caminar los que han nacido de nuevo. Si no, es imposible, hermano, que podamos vivir de manera santa. Entonces, nadie que se precie de ser nacido de nuevo puede evadir este proceso de la santificación. Es contradictorio decir, soy cristiano, pero no me estoy santificando. Es decir, no estoy alejándome cada día más del pecado para vivir cada día más para Dios. Todo lo justo, todo lo puro, dice, ¿cierto? Todo lo puro hace alusión a lo limpio, a lo que es limpio, a lo que es sin contaminación, es espiritual. Y es un proceso que dura toda la vida, toda la vida, toda la vida. El que es santo, dice la Biblia, más. Entonces, en esto, ¿qué debemos hacer? Pensar en lo que es justo, en lo que es puro, en la santificación de nuestra vida, en la santificación divina, en vivir de acuerdo a esos parámetros. Y finalmente vivir de una manera que refleje de forma visible que te amo, mi hermano. Que hay amor de Dios en mí, para ti, por ti. Que realmente me duele en mi corazón tu situación, tu condición, si no es esta que el apóstol Pablo describe aquí de los hermanos de Filipenses. Y que me esforzaré y procuraré ayudarte, ponerme en tus zapatos y esforzarme para ello. Que voy a combatir como estas dos viejitas. Que mis diferencias contigo no van a hacer que yo esté presto para ti, para que crezcas en tu vida y en tu relación con Dios. Y eso lo dice aquí, en este texto que dice todo lo que es ¿qué? Amable, o sea, agradable, amigable. Todo lo que es ¿qué? De buen nombre, es decir, que hay, es aquello que es tenido en alta estima, que tiene buena reputación, que podemos conversarlo, que podemos hablarlo. Entonces, si hay virtud alguna, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, entonces nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿son agradables delante de Dios? ¿Están de acuerdo a la voluntad de Dios? Me llevan a crecer y me llevan a que crezcas. Hermanos, debemos pensar en eso. En eso, pensar. En eso pensemos. Y vivamos realmente de la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos. Esforcémonos en eso. Que las diferencias, que las trivialidades, que las cosas no nos hagan a nosotros perder de vista lo que es realmente vivir para Dios. Vivir para Dios. Ahí hay una exhortación de Pablo, ahí no está solo alabándolas, él les está diciendo, bueno, ya, o sea, sean ustedes de un mismo sentir y punto, ya. O sea, no tienen que resolverlo y listo. Ya, pero dediquémonos a vivir realmente, amados, como es digno del Señor. Y que Dios nos ayude en todo. Dios, te bendecimos, te damos gracias. Y ayúdanos, Señor. Que hay un ejemplo, Dios, de hombres, de mujeres, Señor, que son combatientes, oh Dios, del Evangelio. Y eso es lo que refleja, oh Dios, es una vida digna delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir, oh Dios, como es digno de ti cada día, Señor. Que no haya nada que nos estorbe, que nos impida, que nos distraiga y que nos aleje, oh Dios, de nuestra mira, de nuestra mirada, de nuestros ojos en ti.
y de vivir la vida cristiana como es, Señor, de acuerdo a tu norma, oh Dios, consistente, Señor, siempre con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que predicamos, oh Dios, y con lo que hemos creído. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén, amados. Un abrazo, Dios les bendiga. Les dejo con el pastor. Ok, vamos a cenar. Gracias. Mi corona de mi amado. Bueno, ¿cómo les pareció? La copa de bendición, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos cuando cenamos, no es la comunión de la sangre de Cristo, comunión, ¿no? Comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora este versículo me parece que tiene que ver con lo que hoy nos ha enseñado Francisco a través de la palabra. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Él era la Pascua, ¿no? Y ahora por eso nosotros celebramos sabiendo que esa sangre que colocaban en los dinteles representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén, que cubría y pagaba el pecado y nos guardaba de la muerte, ¿no? Entonces, hagámoslo todas las veces que bebamos, recordemos esto y celebrémoslo y conmemoremos, hagamos memoria de él. Podemos tomar pensando en la obra de Cristo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Por el más vil pecador, siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Gracias, Rey. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gloria a ti. ¿Cómo sigue la canción? ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me rescató? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer y Él me otorgó, y perdón nos dio. Descargó mi maldad sobre él. Aleluya. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio,
cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio